Bienvenidos una vez más a Birreando. Hoy hablaremos con mi colega Germán Blanco, con el que, primero de todo deciros que he cambiado un poco el concepto del podcast. Primero vamos a tener la introducción, veréis mi preciosa intro, y a continuación ya entraremos directamente en la charla, en el tema, en lo que realmente mola. ¿Quién es Germán? Germán es un tío de Canarias. Hablaremos un poco de las diferencias que él vio, ¿no?, entre Canarias y la península, entre también, los muchos destinos, los muchos sitios, países a los que ha viajado, porque es un tío que ha viajado, ya lo veréis, a muchísimos sitios. Y luego profundizaremos un poco acerca de la historia, concretamente la historia bélica. Germán es un pavo al que le encanta el mundo de la estrategia militar y el mundo militar en general, así que nos contará cosas golosísimas y lo vamos a gozar muchísimo. Dentro. 3, 2, 1, ¡pum! Bueno, pues empezamos la charlita con Germán. ¿Qué tal todo, tío? ¿Qué tal estás? Pues bueno, aquí luchando la tarde, ¿no? Entre finales, pero se va tirando por delante como tiene que ser, ¿no? Tocaba esta charla y me apetece que te cagas. Vamos a empezar comentando Canarias. Vienes de ahí. Cuéntame un poco la diferencia, que es lo que más me apetece profundizar en este podcast. La diferencia entre Canarias y la península. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando viniste aquí? Bueno, pues las cosas como son, hay bastantes diferencias. Y con eso solo tienes que mirar a lo que es la historia de Canarias. Uh-huh. Porque literalmente desde lo que es la dictadura, ¿vale? Mucho canario fue literalmente cruzando en patera lo que es el océano Atlántico para ir tanto a Venezuela como a Cuba principalmente. De hecho, a Venezuela llegó a haber una densidad de población canaria tan abundante que se le empezó a llamar a Venezuela la octava isla. O sea, son palabras mayores, la verdad. Y a partir de eso, pues cuando volvió, de hecho, si preguntas a cualquier canario, pues a lo mejor su abuelo o el tatarabuelo estuvo viviendo ahí mucha época, y de hecho el léxico que tenemos ahora, en plan, puedes decir millo, guagua, gofio, ese tipo de palabras que asocias al canario, no son canarias per se, sino que vienen importadas, por así decirlo, tanto de Cuba como de Venezuela. De hecho, el propio acento, este acento que dice, ¡guau, eres venezolano, tal, no sé qué! No, es que es muy, o sea, viene traído. Sí. Bueno, nos pasó el otro día con mi colega Quique, que se pensaba que eras latino. Justo. Vale. Y entonces a partir de ahí empieza una historia, bueno, incluso antes, pero pongamos que los antecedentes más cercanos, empieza ahí una historia de lo que yo considero un multiculturalismo muy importante en lo que es el archipiélago. Uh-huh. Porque si lo piensas, de hecho igual me remito mucho a la dictadura, ¿no? Pero si lo piensas de cierta forma, los que introducen en España el bikini, que está súper normalizado ahora, siglo XXI, normal, ¿no? Uh-huh. El bikini, eso durante la dictadura no se podía hacer. Estaba muy mal visto que una chica fuera en bikini. Uh-huh. Y los primeros, o las primeras que dan esos primeros pasos en España, son los suecos, los holandeses y demás, que vienen de los países nórdicos y del resto de Europa a Canarias a veranear. Ya ves. Y a partir de ahí la sociedad española, a partir de Canarias, empieza a adoptar ese tipo de modelo de sol-playa, ¿sabes? Vale. Entonces son cosas que efectivamente ciertas nota esos choques. De hecho, ya yendo a un nivel más tabú dentro de lo que cabe, ¿no? A la hora de la sociedad per se, pensemos, sociedad, estructura de una sociedad española. Pongamos de toda la vida, derechas e izquierdas, uh-huh. ¿no? Si no estás con uno, pues estás con los otros. Uh-huh. En Península, pues puedes notarlo mucho, dependiendo en qué barrio te muevas, pues ves ¿qué comunidad? Sobre todo. Exacto, en qué comunidad también, pues la gente habla de una forma, se viste de otra forma, habla, uh-huh. Se relacionan de forma diferente. Sí. De hecho, yo que sé, pongamos la experiencia que tenemos tú y yo aquí en Navarra, pues existe una zona que es como de derechas, cayetanos, más conservadora, uh-huh. más Universidad de Navarra, por así decirlo, ¿no? Que es donde estamos estudiando, uh-huh. para que no lo sepa. Entonces, cuando te sales un poco de esa zona, ya son más navarros, otra mentalidad, no puedes llevar ciertos símbolos, ciertas cosas, porque te pueden mirar, por lo menos, mal. Sí. Eso en Canarias no existe. Esa diferenciación
que crea, a mi parecer, la guerra civil, que rompe totalmente la sociedad española. Eso, a mi parecer, no existe en Canarias. ¿Cómo es la sociedad canaria? ¿Más liberal? Es que no es más liberal, no es más de izquierdas, no es más de derechas, simplemente es la sociedad canaria. Tú puedes tener tus ideas, tú puedes tener tus creencias, tú puedes hacer X, tú puedes hacer Y, pero al final lo importante no es lo que piensas tú, sino que este tío es mi vecino. Eso es lo que a mí me importa. Este tío lo conozco yo. Y es que al final, si lo piensas, en X metros cuadrados, muy reducidos porque las islas son chiquititas, vive casi 500.000 de habitantes y no más. En una isla. Entonces, al final se conoce todo el mundo entre sí y es más importante los lazos, las conexiones sociales, si es mi vecino, si no es mi vecino, si yo lo conozco, que se conoce todo el mundo porque la isla es un pañuelo, más que si es de uno que es de otro. Y eso, cuando yo llegué aquí, para que te hagas una idea, yo no sabía lo que era un cayetano. No lo sabía. Cuando hablamos de cayetano es básicamente alguien con una manera de vestir más pija, ¿no? Yo creo que el término pijo sería el más adecuado para que la gente lo entienda. Sí, básicamente, ¿no? Sí, ese estereotipo que tenemos en nuestra cabeza de unos náuticos, unos chinos y una camisa abierta a 3 botones con una crucecita de madera. Exacto. Eso en Canarias no existe. Simplemente porque al final lo que predomina es eso. No intentas o no hay una tendencia a asociar un cierto estereotipo a una parte de la comunidad. Simplemente cada uno es como es, a cada cual más raro, y surges, fluyes, y al final lo que importa es que eres canario. Ya ves. Y cuando yo llegué aquí fue un shock importante de decir, ostras, que te decían, por este barrio no vayas mucho, yo qué sé, llevando banderita a España, ¿no? Imagínate. Entonces eran cosas que dices, se agradece tener y en conclusión, ¿no? Lo que se agradece es tener ese pasado, esas historias que te traen un multiculturalismo y una identidad, una forma de pensar, una cierta forma de configurar lo que es la vida que en Península no se aprecia. Y eso es simplemente por toda la historia de conquistas, de los diferentes conquistadores, de asaltos, de las diferentes formas de pensar que trae el liberalismo, de las potencias que trae el liberalismo, que son yo, por ejemplo, Países Bajos, Inglaterra, Inglaterra refiriéndome al Reino Unido. Y claro, al final te quedas con ciertos toques de cada una de esas culturas, lo que enriquece la cultura propia, ¿no? También tengo que decir que sí que yo, por ejemplo, a mí Navarra me impactó precisamente lo que dices, que hay una confrontación impresionante porque se mezclan, al menos en Pamplona, digamos, los dos sectores más extremos de la sociedad española a nivel político, ¿vale? Porque hay un pasado ahí con la ETA y demás brutal, que de hecho es un tema súper tabú, que la gente no habla. En el resto de España, al menos yo en Barcelona, se menciona, pues, tenemos una conversación y se menciona la ETA y no pasa nada. Aquí estás en un bar y mira que ha pasado tiempo, pero la gente de aquí sobre todo te dicen, tío, no hables de este tema. Y digo, joder, sí que, o sea, no habéis avanzado en esas... Bueno, claro, al final lo vivieron ellos, ¿no? Pero sí que es una confrontación muy heavy. En Barcelona en su momento también lo viví bastante con el tema del independentismo y demás. Pero luego sí que es verdad que yo creo que vas por otras partes de España, por ejemplo Andalucía o incluso Madrid, Asturias, y no he visto tanto esa confrontación. O sea, sí que es cierto que, pues un poco lo que decías, que hay un perfil, o sea, es decir, en Madrid pues la gente tiende a ser un poco más de derechas, o en Andalucía la gente, quitando la ideología política, sí que tiende a ser como muy abierta, lo cual me moló que te cagas, pero creo que en general en España, quitando, o sea, no creo que haya una diferencia, obviamente de Canarias a los otros hay una diferencia abismal, pero por un tema también de distancia y de lo que ha ido pasando de la dictadura que decías, pero pues eso, te vas a zonas como Andalucía y también hay una diferencia respecto a otras como Cataluña increíble, o sea, la gente es mucho más abierta, hay como una cultura de estar todo el día de bares, de pinchos, diferente, que creo que es algo que enriquece a este país. O sea, al final lleva muchas veces a conflicto, pero enriquece el hecho de, pues, ver que en cierto modo es un poco como Estados Unidos, depende de dónde estés, no es todo el mundo igual. O sea, un andaluz no tiene nada que ver con un catalán o con alguien del norte, ni te cuento, ¿sabes? O sea, definitivamente, o sea, en eso estoy de acuerdo contigo, que
Lo que yo considero que es lo que le da fuerza a lo que es España es la diversidad cultural que existe en el país. Pero recalcando lo que tú decías de te vas a, pongamos, te vas a Asturias, te vas a Galicia, te vas También. a Navarra, País Vasco, y ya simplemente con ir a Castilla, que es la comunidad autónoma de abajo, no tiene nada que ver, es una locura. Yep. Y al final es literalmente en un país visitar un montón de otras culturas que... Sí. Cosa que yo tengo mucha relación, por ejemplo, en Alemania, porque tengo mucha historia dentro de lo que cae con Alemania, algo que no existe o no con unos rasgos tan sesgados como si hay en España. Claro. Y de hecho, ya si ponemos la guinda, ¿no? Y volviendo y recalcando, por ejemplo, el papel de Canarias, ya te vas ahí y si lo piensas de cierta forma, pues tienes lo que viene siendo geográficamente, eres África, culturalmente eres Sudamérica Ya. y políticamente eres Europa, ¿sabes? Tienes ahí el master remix Ya. de los tres continentes, Total, ¿sabes? total. Entonces al final cada sitio va desarrollando sus propias costumbres y es lo que le da La gracia. ese toque bonito, ¿no? Sí, es brutal. Y de hecho, una cosa que me gusta de estar aquí en Navarra es el mezclarte con gente de toda España, porque si bien es cierto que yo me esperaba un ambiente más internacional, si te soy sincero, en el sentido de que, claro, te mencionan la palabra internacional y yo me esperaba pues gente de Alemania, Estados Unidos, tal, que la hay, pero no tanta. O sea, yo creo que realmente el porcentaje de gente internacional es más gente de Sudamérica. Totalmente. Y quieras o no, gente de Sudamérica es más cercana al español que no alguien de Estados Unidos, que es totalmente diferente. Pero sin embargo, lo que me sorprendió para bien es toda esta mezcla de gente de diferentes comunidades autónomas, gente de Cuenca, ¿sabes? De Extremadura, que dices, ¿qué cojones? Extremadura, que por cierto, fui ahí, bueno, el carnet de conducir, y me encantó Extremadura, la gente que hay ahí, tío. O sea, la vida un poco más de pueblo, ¿sabes? Más, sí, pueblerinos, todos con una... Se respiraba una paz, tío, en el estilo de vida. Tan diferente de lo que yo he vivido, que es la ciudad, el constante movimiento, la actividad, que pensé, joder, al final también tiene su gracia vivir una vida tan tranquila, ¿sabes? Tan en paz. En eso también te voy a decir que he notado un cambio, no un cambio, pero al menos un choque importante, porque es verdad que al igual que te dice, ¿no? Cuando estás aquí en Península, buah, pues estás aplatanado, ¿no? Que te dicen que eso te lo dicen en Península y en la Canaria no lo he escuchado en la vida, ¿no? Pero que... Estás aplatanado. Aplatanado. ¿Qué significa aplatanado? Como que estás empanado, ¿sabes? Vale, En plan, vale. estás en tu mundo, en tu órbita. Y eso es verdad que cuando voy contigo, con colegas de Península, y imagínate que te vas a ir a dar un paseo, que no tienes una finalidad, no tienes una meta, el fin en sí mismo es el propio paseo, el Ya. caminar, y van folladísimos. Ya. Por ejemplo, ¿a dónde vas tan rápido? ¿Por qué vas tan rápido? ¿Cuál es la necesidad? No existe necesidad racional para hacer esto. Vete tranquilo, relájate, mira los pajaritos, mira los árboles y fluye con el ecosistema. No sé, y eso me he dado cuenta, por ejemplo, con mi novia, que también va disparada a todos lados. Y en plan, relajémonos. ¿De dónde es tu novia? Madrid, de Claro. Majadahonda. Y eso, yo qué sé, no tengo ni idea, pero acostumbrado a metros, trenes, tal, horarios, lo otro. Dice, Ya. tranquilidad, bajemos un poquito las revoluciones y vamos a disfrutar de la vida. Claro, te estás acostumbrado a una playita con tus plátanos canarios tranquilamente y birras todo el día. Sí, es otro concepto, la verdad es que está fino. Sí que me gustaría, y también lo hemos hablado muchas veces, el hecho de vivir durante mi juventud, aprovechar y vivir en diferentes sitios, conocer diferentes culturas, porque creo que uno está muy bien siempre en donde está, porque al final te crías en un sitio, te adaptas, porque el ser humano se adapta a todo y estás cool. Pero realmente creo que es necesario, o es una buena manera de verlo, el hecho de intentar, pues precisamente eso, ver diferentes maneras de vivir, porque igual no te das cuenta y te cunde más otro rollo, ¿sabes? Es interesante. En eso completamente. Y te lo puedo decir al menos yo, dentro de la humildad y desde mi experiencia, ¿no? Que eran, gracias a Dios y a mis padres, ¿no? He tenido la suerte de compartir o vivir dentro de lo que cabe dentro de muchas culturas, porque mis padres me llevaron no al colegio alemán, sino a un colegio alemán, Vale. y estuve realizando diferentes intercambios, sobre todo lo que viene siendo Alemania,
tiene sentido, ¿no? Y otros países de habla inglesa. Y te das cuenta, es que era justamente lo que estabas diciendo, de cómo te enriquece a ti como persona conocer y entrar en contacto con culturas de otros países. Vale. Yo, es que no se me va a olvidar en la vida, pero es que yo es que me quedé flipando, no era medio normal aquello. Estábamos en Irlanda, en Dublín, y estábamos, imagínate, mítico guiri, perdidísimo, 4 guiris mirando un mapa de estos de guía, perdidísimos de la oficina de turismo, ¿dónde coño está el castillo este? Pero así, mirándolo, al lado de una carretera, pero una carretera que estoy hablando de 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta. Y de repente, que se parara un coche, ¿vale? De la carretera de 4 carriles, de una autovía prácticamente, y nos dijera, ¿están perdidos? Todo esto en inglés, ¿no? Pero, ¿están perdidos tal? Y nosotros, sí, un poquito. Y nos dice, ¿qué están buscando? Yo flipando, en plan, estás creando tráfico, te la pela, esto para ayudarnos, en plan, ¿por qué eres tan buena persona? ¿Sabes? No sé, no era como alguien que está caminando tal. Y nosotros, no, estamos buscando este castillo tal. Y dice, nos empieza a dar las instrucciones para llegar al castillo. Y nosotros, claro, no, yo al grupo nos está dando apuro, ¿sabes? Está creando una cola que flipas de coche, nadie sin pitar ni nada. ¿No le pitaban? Nada. En plan, como, le está ayudando, no vamos a hacer nada, en plan, lo asumimos y ya está. Yo flipando. Es que los irlandeses son muy top. Es que muy era top. otro universo, Sí. universo. Y al final paramos las instrucciones suyas, pero por reparo nuestro porque nos daba cosas, ¿sabes? Estar parando el tráfico de una avenida principal de la carretera. Sí, es muy interesante porque es precisamente... A mí me ha pasado personalmente con gente holandesa. O sea, los holandeses, tío, tan poco... O sea, gente sin prejuicios tan buena, tío, con los otros, que te quedas flipando, sobre todo por los inputs que yo he recibido desde niño, de decir, tío, es una sociedad que muy abierta a las drogas, tal, no sé cuántos... Pero realmente los conoces y dices, tío, no sé, igual tendríamos que hacernoslo mirar nosotros, porque esta gente es muy buena con el resto. Tendrán sus contras, pero, joder, me impresionó. Otro ejemplo es Japón. Tengo un primo que es medio japonés y me contó que le pasó algo parecido. En Japón estás más jodido aún, porque ahí la peña no sabía hablar ni inglés. Y, tío, la policía, si te ve borracho, desubicado, tal y cual, te acompañan a tu casa, los policías, bro. Hay vídeos de un mítico japonés borrachísimo, o un turista, da igual. De hecho, hay un vídeo muy guapo de un sueco borrachísimo contándole no sé qué al pobre policía y el policía acompañándole a su casa hasta la puerta, tío. Y no sé ni si llegan a dejarle en la cama, porque es que esa gente realmente es como muy, no sé, socialmente avanzada en este aspecto, tío. Te dejas el iPhone en un parque y te lo traen, ¿sabes? O sea, no hay maldad. En las gasolineras no hay nadie controlando si pagas o no. Se da por hecho, ¿sabes? Joder, me parece una locura. Creo que los latinos en esto tenemos una picardía que tiene su gracia, pero, joder, pero que hay que mejorar, porque realmente, digamos que somos más cabrones, ¿sabes? En ese sentido... O sea, a mí en España me para alguien con el coche a darme las instrucciones tal y cual, sin que yo le haya preguntado nada, y tendría un poco de prejuicio en el sentido de decir, ¿qué está pasando? Reparo, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, no sé, raro, cuanto menos. A mí eso, al igual que tenemos las cosas, pongamos que con los latinos, por así decirlo, que es, cuídate un poquito más las espaldas, ¿no? Y después con los irlandeses que brazos abiertos, con los japoneses brazos abiertos, también, por ejemplo, una experiencia muy turbia que tuve en Inglaterra, pero porque es literalmente en contraposición al ejemplo que te dije de los irlandeses, de aprender otras culturas. Era de... Yo con esto, con 15 años, ¿vale? Que me fui con uno de mis mejores amigos de allí de Gran Canaria y estábamos en la misma familia y teníamos que ir como a un colegio por las mañanas y después por la tarde como libre con tu grupo que te hayas formado, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que llegó un momento en el cual la familia era una señora que estaba entre los 80 y la muerte, y después su hijo que tenía 60 y pico años, ¿vale? Uh-huh. Esa era la familia, para que te hagas una idea. Los dos ingleses. Y ya a esto una semana de acabar el intercambio, algo así. Y llega la señora y empieza a hablarme a mí, me dice, mira, es que la compañía todavía no nos ha pagado, tal, no sé qué, esto es inaceptable, mira a ver si tú puedes hacer algo, tal. Claro, yo esto... sin tener ni idea de la vida, con 15 años, que lo que pensaba era en Pepsi, ¿sabes? Sí. Y yo, claro,
ahí me faltaba un poco de madurez de mano izquierda y decir, sí, ya, jaja, lo que tú quieras. Plan, pero como de la razón, y dije, no, mis padres han pagado, tal, no sé qué, este problema es algo que tú tienes que resolver con la empresa, tú en esto a mí no me puedes meter porque no es mi problema, es tuyo con la empresa. Claro, mi amigo que tenía más luces que yo, se puso un poco más mano izquierda y dice, no, mi madre te va a pagar, no te preocupes, ella se asegura, tal. Pero para que te hagas una idea de cómo estaban, o sea, yo me quedé y dije, coño, el prejuicio de los ingleses era real, de lo primero que les importa era el dinero, Ya. plan de que me paguen y luego ya si estás bien, pues bien, ¿sabes? Del palo que nos querían que nos bañáramos 2 veces a la semana, ¿sabes? Y en esto que estábamos mi amigo y yo corriéndonos, no sé cuánto, alrededor de 15-20 kilómetros todos los días. Llegamos sudadísimos, reventadísimos, por favor déjame una ducha. Y yo, no, aquí nos duchamos los miércoles y los viernes. Y en plan, ¿qué me estás contando? Yo soy, todo lo que tú quieras, yo soy mediterráneo todos los días, venga, por favor. Ya. Y al final, yo traumado en la habitación, llorando, claro, yo esto no era capaz de lidiarlo, estoy llorando, llamé al número de emergencia de la compañía, le dije, oye, que me quieren echar de la casa. Me dijo la chica, te voy a echar de la casa. Y yo, por favor, que me quieren echar de la casa, tal. Preguntamos, ¿estás solo? No, estoy con un amigo, tal. Vale, mañana vamos a recogerte, no te preocupes. Para que veas cómo acabó la historia, la señora, con mi otro amigo que le hizo el paripé de sí, te vamos a pagar, no te preocupes, tal, no sé qué, le acabó regalando como una cajita de regalos de perfume, un cepillo y cosas así, tal. Y a mí ni me dijo ni adiós, ¿sabes? Yeah. Y nos fuimos en un taxi a otra de las casas con una familia. Y en plan, chacho, al igual que aprendes cosas muy buenas de otras culturas, como lo que tú estás diciendo antes de pues los japoneses, que puedes contar con ellos cuando eso va a ver, también son turbios en lo suyo, también te no, digo. sí, completamente, pero dentro de lo que cabe, como si puedes quedarte con algo de lo bueno, te intentas quedar con algo de lo bueno. Los ingleses no me dieron nada bueno, ¿sabes? Y no sé por qué, pero esto es algo que me pasa con casi todo el mundo con el que hablo de Reino Unido. Porque bueno, antes hablábamos un poco de la variedad que tiene España, y dentro de Reino Unido, tío, hay unos contrastes muy heavies, porque los irlandeses siempre me han parecido unos cracks, borrachos, pero unos cracks, precisamente por eso igual, no lo sé. Los escoceses son unas leyendas. O sea, estuve en Escocia en casa de mi colega Gon, que por cierto, bueno, grabamos el primer podcast, lo pongo por aquí. Y los escoceses son unas máquinas, tío. O sea, les encanta la fiesta. Y es gente también súper abierta, súper amigable. Son como muy familiares con la peña nueva. Es como que se hace muy fácil entrar ahí. Sin embargo, los ingleses, y por eso yo me quedé flipando porque los escoceses, tío, le tienen mucha rabia a los ingleses. Bueno, todo el tema de la independencia, tal y cual. Que claro, yo no tenía ni idea. Y no lo entendí hasta que no vi a los putos ingleses, tío. No quiero generalizar, pero es verdad que en general es una sociedad que no me llevo tan bien con ellos. O sea, los escoceses y los irlandeses son brutales. Los ingleses, que les den, tío. O sea, sin más. No racist. Pero, de hecho, hablando con lo de los escoceses, porque es verdad, yo con mi padre me fui con mi padre hago excursiones en general, o sea, viajes en verano, que es literalmente, como a los dos nos gusta mucho lo que viene siendo la historia, y en específico lo que es la historia bélica, pues nos montamos nosotros nuestras rutas, viendo pues castillos, fortalezas, museos y tal, nosotros fangirleando fuerte y diciendo, Dios, qué fuerte este avión de la RAF es de 1941 de la batalla de Inglaterra, tal, no sé qué. Así, los dos en plan. Y en una de estas nos hicimos un viaje por las Highlands, lo que es Escocia, ¿no? Y en la primera parada, o sea, fue en York, ¿no? Pero fuimos subiendo. Y en Edimburgo me acuerdo que convencí a mi padre de que cogiera un kilt. Lo que es la falda escocesa. Un kilt. Bueno, ya ves. Y estábamos caminando y de repente vimos como imagínate, un Corte Inglés, pero de kilts. Literalmente con las faldas, como la indumentaria de las diferentes familias de la nobleza escocesa. ¿Cuál? Y digo, papá, por favor, vamos aquí dentro ya. Entramos, le convencí para que me comprara el kit completo de los kilts. Ya ves. Y cuando fuimos a cenar esa noche, yo me fui con mi faldita escocesa tranquilamente, con los huevos al aire, también como tiene que ser. Es verdad, pero no hay que llevar calzoncillos con eso. Exactamente, vale. Que haya refrigeración. En los bares, los putos escoceses se la levantan, bro, y te enseñan los huevos. Brother. ¿Qué haces? Brother,
que yo pensaba que eso era, te lo juro, pensaba que era Mito. una... Sí. No, colega. Pero te juro que me salí del italiano, tío, de cenar con mi padre. Mi padre se fue al otro y dije, bueno, yo voy aquí a fluir. Porque allí a los 16 años, si tenía permiso de tu padre, o sea, en una cartita misma firmada, te dejaban ver que así era como yo debía. Ya ves. Y vamos ahí, tío. Me presento yo en un bar sin conocer a nadie. Y me pongo, oye, ¿es verdad esto que me estás diciendo de que si llevo una falda y la llevo bien, me regalas una cerveza? En plan, una pint. Y el tío, sí, tal, no sé qué. ¿Tú estás vestido bien? Y yo, no, mira, a ver. ¡Pah! Pinta. Ya Y yo, ves. maravilloso. 5 bares que me tiré yo así, ¿sabes? Enseñando mis huevos y pinta gratis. Era una fantasía. Sociedad avanzada. Exactamente. Vale, le metemos a la cámara y seguimos. Bueno, pues interesantísimo, la verdad, lo de Escocia, tío. Una risa. Es que esa peña está como una puta cabra, la verdad. Pero tiene su rollo. O sea, yo, es lo que te decía, me descojoné con ellos. Y quería profundizar un poco más en tu caso ya personal, para que también la gente conozca quién eres. Me hablabas de intercambios, has viajado muchísimo. ¿Cuánto duraban más o menos esos intercambios? ¿Eran viajecillos de 15 días o hablamos de meses? Y luego, ¿cómo puede ser, no? Que alguien de las Islas Canarias tenga una vida tan... habiendo viajado tanto, tan internacional en cierto modo. ¿Quién coño eres, básicamente? Bueno, pues... empezaré por donde se tiene que empezar. Y yo creo que en eso creo que puedo reducirlo a lo que viene siendo la educación. Yo creo que en el colegio donde me enseñaron influyen una serie de factores a tener en cuenta, y ni siquiera factores, yo diría un factor, y se resume en una libertad de pensamiento muy importante. Porque al final, es verdad que al ser un colegio alemán en el que se enseña inglés estando en España, conviven muchas culturas, muchas formas de pensar, muchas formas de ver las cosas, de entender las cosas. Y yo creo que eso también me influenció mucho, sobre todo en lo que viene siendo lo que se conoce como el bachillerato internacional, el International Baccalaureate. Y fue algo que yo agradezco mucho, porque me sacó del bachillerato, no me lo sacó porque hice los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero tuve una oportunidad de profundizar mucho más en lo que era pensar, razonar, el porqué de las cosas. Algo de lo que no te incentivaba el bachillerato español, que era básicamente aprender las cosas de memoria y tirar para adelante. En esto era, tú tenías que plantear un proyecto científico, tenías que justificar la hipótesis, tenías que dar una justificación de los resultados que te da la hipótesis y llegar a una conclusión. O sea, literalmente era un TFG de bachillerato. Y era algo que yo agradecí un montón porque se me dio esa oportunidad, cosa que en el español no. Y en eso también tuvo que, y un poco volviendo todavía más a tu pregunta, se vio muy influenciado por los intercambios que yo había tenido previamente. Porque, como mencionaba, yo estuve haciendo muchos bachilleratos no. Intercambios. Que también, ¿no? Pero intercambios. Y muchos de ellos fueron, sobre todo, lo que viene siendo Irlanda, Reino Unido, pero sobre todo, Alemania. Y dentro de Alemania hubo diferentes sitios que dependiendo de la zona, pues notabas un choque cultural mayor o menor. Por ejemplo, en el norte podemos decir que era mucho más estereotipo alemán, mucho más cuadrados, mucho más serios, mucho más suyos, ¿sabes? Que te chocaba a la hora de intentar relacionarte con ellos porque si no era de su rollo, de su estilo, pues al final no se hacía una convivencia afable, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que yo tengo muy buen recuerdo fue en el sur de Alemania, en Baviera en concreto. Yo estaba en la ciudad de Augsburg, en Augsburgo. Y me tocó con una familia que al principio hubo las cosas como son un poquito de choque cultural, porque, por ejemplo, yo saludaba con 2 besos, ellos saludaban con 1. El padre, cuando fui a saludar a su mujer con 2 besos, me miró con una cara de te reviento, hijo de puta, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Y yo, lo siento, no sé, ¿qué quieres que haga? La mano, ¿no? Era como es un choque menor, ¿no? Sin mayor importancia. Pero era, dentro de lo que cabe, mucho más mediterráneo de lo que la gente se lo piensa.
Es verdad que tienes una gastronomía diferente, mucho más basado en el cerdo y en el pan, ¿no? En el Mediterráneo tienes mucha más Variedad. variedad, efectivamente. Pero al final, a la hora de llevar una vida, simplemente con unos ciertos toques de, por ejemplo, el tren no era gratuito, ¿vale? Tenías que pagar, pero no había nadie chequeando que entraras, cuando entrabas en el tren que has pagado, Ya, ¿sabes? lo que hablábamos Mítica antes. tarjetita de que te suena el pi, no, eso no había. De vez en cuando algún control, pero poco más. También un uso excepcional de la bicicleta, todo el mundo a pata o en la bicicleta para ir a todos lados. Ujú. Eran cosas que a la hora de realizar una vida decías, me parece extraño, porque en España es como mucho guagua, coche, en el último de los recursos sí lo puedes evitar, vas caminando, ¿no? Dentro de mi experiencia. Pero eran cosas que al final ibas sumando, ibas sumando, ibas sumando. Y te aportaba mucho, porque por ejemplo, la familia, yo me acuerdo perfectamente que la familia me acogió con brazos abiertos, todo el mundo súper, ¿cómo decirlo? Agradecido, cercano, intentaban, yo qué sé, es como si te lo equipara un andaluz, ¿sabes? Ya. Era abierto, tal, te invitaba a las cosas, te decía, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Obviamente dentro de un esquema alemán, por así decirlo, pero que no era el estereotipo que tenemos fomentado en nuestra cabeza de Cerrados. los alemanes son cuadrados, hacen esto, tal, no sé qué. Es verdad que con la puntualidad eso se cumple en todos lados, ¿no? Pero vamos, que eran cosas que tú decías, coño, El tema puntualidad, perdona, ¿cómo funciona exactamente? ¿Llegan a la hora o llegan 10 minutos antes? Porque siempre se ha, pues eso, dicho Sí, que sí, son sí, muy sí, puntuales. sí, sí. ¿En qué se plasma eso? O sea, Completamente de... Tú, por ejemplo, aquí en España, si te dicen una hora, si tienes un amigo que tarda un montón, dice, vale, te yo digo hasta también. ahora y sé que va a ser 45 minutos más y no pasa nada, estoy mentalizado. En Alemania, no. Es decirte, estamos hasta ahora, pongamos en punto, yo voy a tratar de estar a -5 Vale, para en punto estar ahí. vale. Asegurar el tiro, básicamente. Exactamente, exactamente. Y eran cosas que, por ejemplo, en España tenés de todos lados, ¿no? En plan, gente que hace eso, gente que tarda Hay de una todo. hora más, hay de todo, ¿no? O sea, no... Pero vamos, que si te lo hacen, no pasa nada. Yo. Y en Alemania yo me acuerdo que una vez que me retrasé 15 minutos, Desapareció la persona. no, cuando llegué, eh, llegaba la persona normal, ¿no? En plan, oye, ¿qué pasó? Tal, no sé qué. Sin más, ¿sabes? No le di importancia a esos 15 minutos. Y después de estar hablando con la persona, después de, yo qué sé, pongamos 30, 40 minutos, me dice, oye, y no me vas a decir nada, no vas a decir nada en el estilo, no te vas a disculpar porque has Sacrifica. llegado 15 minutos tarde. Ya, ya. Y yo, 15 minutos de cortesía, no sé, joder, lo siento. Pero o sea, me refiero, era un estereotipo que no te... Que sí se cumple, pero que al final, teniendo trato con la persona, pues se va amoldando. Pero al final ese contacto, esas diferentes tradiciones, esas diferentes formas de ver las cosas, Sí, sí, sí. al fin y al cabo, te enriquecían a Claro. ti a Todos nivel estos, cultural. todos estos intercambios los hacías por el colegio. Entonces. No, por el colegio solo hice 2. O sea, en total podría haber hecho desde primero la ESO hasta segundo de bachillerato un total de 10 intercambios. Wow. ¿Y cuánto tiempo cada uno, más o menos? Podrían ir desde las 2 semanas ¿Vale? hasta los 3 meses. Ok. O sea, había ese intercambio, por ejemplo, del colegio sí que fue el... Es bestia, ¿eh? Porque desde primero de la ESO eres un enano, tío. Eres un enano. Sí, sí. O sea, por ejemplo, los primeros fueron los más malos, porque yo al menos no tenía formado lo que es mi carácter, venía... O sea, no me considero victimista ni nada por el estilo, pero en ese momento sí que, las cosas como son, también hay que ser realista, tenía un factor importante de complejo, porque era un niño que venía de primero, segundo de primaria, de recibir un bullying muy importante. Porque no era solo mis compañeros, sino también eran mis profesores, que se metían mucho conmigo, pero porque yo tenía una... No te digo que no estuviera justificado, porque yo también era muy mío, y al final estar tan interesado en un hobby propio mío, que es la historia bélica,
al final cuando eres pequeño no sabía yo muy bien cómo llevar eso, no llevarlo a cabo, pero sino cómo controlarlo. Y al final eso me llevó a tener unos pequeños problemas de agresividad. Por ejemplo, era mucho más cercano, solía pegar más, lo que puede ser, oh, ¿qué pasó, colega? Tal, y te doy como un golpe en el brazo. Eso cuando eres un crío, pues es un problema, ¡oh, me ha pegado! Tal, no sé qué. Y me llevó a tener muchos problemas. Y por eso mis primeros intercambios fueron un poco más distanciamiento, no quería conocer, tenía miedo a conocer otras culturas, me relacionaba sobre todo con mítico grupo de españoles que va siempre al intercambio y no me salía de ahí. Pero después llegó un momento y es que me acuerdo perfectamente, pero perfectamente, que el Germán que tienes hoy en día, que conoces tú, nació en Viena en 2017. Te puedo decir eso perfectamente, porque venía de eso, en plan poco a poco, me iba desarrollando, tal, no sé qué, pero venía de tener yo mis complejos, mis cosas internas, de tener, si quieres llamarlo, traumas, y de repente, en 2017, de hecho de venir de, ni siquiera relación, pero de una mierda muy tóxica, y llegó en 2017 y digo, no. O sea, hasta aquí, estoy hasta la polla. Y me cojo, y encima en Austria, ¿sabes? Que en Austria, que era en Viena, que podías fumar dentro de los establecimientos, que podías beber con 16 años, yo podía beber, yo estaba feliz. No lo sabía, pero estaba feliz. Y en el primer día, que tenía una amiga que era muy, muy sociable y extrovertida de primera, o sea, era otro rollo, que se llama Alejandra Socorro. Hola, Saludos, sí, nos estás viendo. Nos presentó un grupo importante de latinos, si quieres llamarlo, italianos, españoles, colombianos, tal, no sé qué. Y me acuerdo que el primer día nos fuimos a un bar que estaba en el Danubio. Vale. En Alemania es el Donau. Y había, por la isla, estaba canalizado. O sea, literalmente tenías muros de cemento a los lados. Y nos fuimos a un bar que estaba al lado de... bajando un puente, literal, bajando un puente al lado de los canales. Que entre medias te puedes encontrar a dos metiéndose heroína. O sea, era espectacular el panorama que había ahí. Ibas al bar y te pedías una pinta. Claro, tú con 16 años, ¿sabes? Digo, vale, has probado alcohol, pero siempre he probado, yo, da igual, ¿sabes? O fumado, lo que sea, pero siempre como medio ilegal. En plan, como que tienes las cosquillas, en plan, yo, esto es medio ilegal. Allí no era. ¿Tengo miedo? Pues no, tío, porque es ilegal, ¿sabes? Ya eres un señor. Exactamente, tío. Yo puedo beber dos. Tráeme 3. Es literal. Y vas ahí y pido 6 jarras para... 6 jarras para mis colegas españoles que después apañamos tal, y encima con los italianos que había traído Alejandra Socorro, que era súper sociable el primer día y nos hizo la vida. Y me acuerdo que a partir de ese momento yo ya literalmente desde el primer día me desentendí de los españoles, porque dije, mira, llevo ya mucho tiempo en la misma mierda de lo que te comentaba antes, de estar siempre con españoles, como medio... Voy a desinhibirme. ¿Qué pasa? A ver qué pasa, ¿sabes? En plan de... si siempre caminas igual, ¿cómo esperas tener un futuro distinto? Un resultado diferente, sí. Eso. Y... tiré para adelante, tío. ¿Te emborrachaste como un cabrón? Sí. Completamente. Un niño de 16 años, feliz. Y con el grupo italiano, y a partir de ahí... Y encima conocí a un chico, tío, que era serbio. Joder. Que se llamaba Giuliano, ¿vale? O un italiano que hablaba así, una cosa extraña, ya hablaba muchas lenguas ese hombre. Pero me cayó de puta madre. Encima lo más característico suyo, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo más característico suyo era que el tío fumaba, fíjate, el pit, ¿vale? Lo agarras así, ¿vale? Así. Igual, el tío fumaba de una manera muy peculiar. Pero era muy extrovertido el tío y tenía amigos en todos lados. Ya ves. Me junté con ese hombre, me junté con iba a decir los italianos, con las italianas. Selectivo, Sí, hay que tener... No era tonto el Germán de 16. había que tener buen ojo, ¿no? Pero en ese momento de venir con todos los traumas, si quieres llamarlo, todos los complejos, tal, a desinhibirme por completo, decir, ¿qué va a pasar? Vamos para adelante, tal. Y poco a poco, tío, es verdad que
se me condensó toda la etapa de, puedes considerar de cabrón, mujeriego, tal, de fuckboy, como quieras decir, se me concentró en un verano, pero fue lo que a mí, por desgracia o para bien, como quiera verlo, para mí para bien, lo que me dio las agallas de tirar para adelante, de decir, vale, yo soy capaz de hacer esto, yo... teniendo todos los problemas que he tenido con las chicas, que nadie ninguna me dirigía la palabra porque un fricardo que jugaba al Minecraft y buscaba diamantes, ¿sabes? De repente puedo decir, vale, pues soy capaz de llevarme una chica, Ya ¿sabes? ves. Y resurgí yo como... No, pero no como un gilipollas, sino en plan, vale, soy capaz de hacer esto. Claro, ganaste confianza. Eso, justo, no sabía cómo... Pues justo. Y ahí, en uno de esos intercambios, conociendo en una residencia con gente de no sé cuántas nacionalidades, con serbios, con bosnios, con italianos, con alemanes, con suizos, con franceses, con de todo, ahí, en un entorno multicultural, donde yo nací que fue Gran Canaria, pues ahora en otro entorno multicultural fue donde renació el Germán que había nacido en Canarias. Ya ves. Entonces fue algo que yo lo recuerdo con mucho cariño, porque fue eso. Al final me dio lo que... Es que era justo, no era capaz de plasmarlo en palabras, pero justo la confianza, esa es la palabra. La confianza en mí mismo para lanzarme para adelante y decir, esta es la mía, tío. Ya ves. Espectacular, tío. Ya ves. Tema la infancia, que comentabas un poquito. Claro, la relación con los compañeros, eras un chico friki. Yo me considero también, lo que pasa es que yo era un friki de cosas socialmente más aceptadas, en el sentido, pues, fútbol. En cine también, pero bueno, es que ya cuando tienes el fútbol realmente te es muy fácil, ¿sabes? ¿Cómo llevabas eso? ¿Cuándo te empieza a interesar el tema de la historia? ¿Cómo lidiabas o cómo nacían los problemas con el resto de chavales exactamente? ¿Y cómo lidiabas con ellos? Cuando llegabas a casa, ¿cuál era tu actitud? ¿Te apoyabas en tus padres? ¿Lo hablabas con ellos? Sí, pues no te voy a mentir. Yo todo lo que es... A ver, ¿cómo explicarlo? Lo que viene siendo hasta sexto de primaria, yo voy a intentar decirlo lo mejor que pueda porque tampoco no sé muy bien cómo estructurarlo. Yo lo que es en sexto de primaria, me metí en una actividad extraescolar que se llamaba informática. Vale. Y ahí conocí al que viene siendo todavía mi mejor amigo, que se llama Alejandro Álvarez. Saludos otra vez. Grande Alejandro. Y el tío también estaba metido en informática y los dos éramos unos fricardos de cojones. Estábamos todo el día haciendo, imagínate, PowerPoints de zombies, de cartagineses, de romanos, de la conquista de la península ibérica, Ya ves. de las guerras napoleónicas. Estábamos todo el día haciendo PowerPoints de esa mierda. Entonces, ahí en sexto de primaria fui donde yo personalmente conocí realmente a un amigo, un apoyo donde yo podía confiar. Y fue este hombre, yo se lo admito, como que fue mi puto salvador. Porque llevaba de unos amigos que mirando en retrospectiva eran unos putos tóxicos de mierda. Bueno, las cosas como son, cuando somos niños todos somos crueles. Es que dicen que los niños son como inocentes y demás, pero es real que, joder, los niños son unos hijos de puta. A En veces. eso no me quiero meter, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, tío, yo ahora recuerdo escenas en el colegio y pasaba siempre el diferente. Y creo que en general, no diría todos, pero casi todos hemos tenido épocas o años concretos. Yo recuerdo algún año de no tener confianza precisamente pues por eso, porque tenía ciertos gustos que no tenían nada que ver con lo que le gustaba al resto de la gente, no encontraba la manera de socializar, no acababa de tener o solo un amigo o ningún amigo en ese momento, porque yo qué sé, tu mejor amigo de repente se va y te quedas colgadísimo, te llevas mal con algunos, había como clanes, o sea, realmente los putos niños son digamos que te enseña un poco cómo es el ser humano realmente. Te montas ahí tus clanes a por ellos, ¿sabes? Y joder, sí que es verdad que tienen momentos de inocencia muy top, pero a partir de cierta edad, el tema del bullying, por ejemplo, es algo que no sé yo si se va a conseguir erradicar, porque es algo que creo que es incluso natural del ser humano a veces. No sé, luego los motivos pues dependerán. Yo creo que la gente que hace bullying por lo general tiene problemas internos, en el sentido de que lo está pasando mal con su familia, tiene incluso falta de confianza e intenta cargarse a otros para, digamos, ocupar ese vacío, pero es un tema que es muy complicado que no pase. O sea, joder, no sé, lo veo complicado, ¿sabes? A ver, en ese sentido la verdad que no lo considero ningún tipo de figura de autoridad
poder discutirlo, yo creo que sería más opinión. Sí, bueno, a ver, este podcast al final, Ya. digo, somos muy jóvenes, tío. O sea, al Ya, final, ya, cualquiera ya. que escuche, un psicólogo que escuche esto, pues probablemente te diga, mira, tío, no tienes ni puta idea, ¿no? Pero Completamente, realmente, ¿no? estamos en España y aquí lo que nos gusta es opinar y mojarnos. Así que mójate. A ver, no, o sea, lo que viene siendo lo de los niños, al final, niños, inocencia, la pregunta de fondo es cuál es la naturaleza del ser humano. Y yo creo que hay suficiente tinta escrita entre Nietzsche y Platón para poder llegar a algún tipo de conclusión, si no, debate interesante. Pero yo la verdad que eso, lo que en su momento era algo que ignoré completamente, simplemente aceptaba que me pasaba. Y de hecho, cuando Alejandro, en sexto de primaria, en primero de la ESO me presentó a su grupo de colegas, que ya tenía un grupo formado. Y estuve todo un año entero hasta que me aceptó Vale, su grupo de amigos, que ahora, a día de hoy, es mi grupo de amigos. ok. ¿Sabes? Ya tenemos una piña muy bien formada y eso no es un grupo de amigos que no se va a romper en la vida. O sea, está muy bien hecho, muy bien... no hecho ni estructurado, simplemente surgió, se Sí. mantuvo y se fluye. Somos amigos y ya está. De estos que no tienes que estar hablando ni tal, simplemente cuando lo ves dices, ¿qué pasó, bro? Te he echado de menos. Ya ves. Vamos, unas cervezas ahora, ¿sabes? Y a raíz de eso, ya en segundo de la ESO, sí que ya me consolidé mi grupo de amigos. Pero también, y un poco ya respondiendo lo que me habías preguntado antes de la infancia, tal, no sé qué, yo todo eso no te puedo decir nada. Porque mi mente, de forma, no sé si Ha olvidado. autodefensiva, no sé cómo mirarlo eso, un psicólogo te lo puede explicar, borró todo ese recuerdo. Ya. Yo de toda primaria y kinder no tengo ningún recuerdo. Y yo creo que es porque eso, en plan, lo pasé mal. Mi mente dijo, olvídate de esto, no existe. Y es a partir de sexto primaria que empiezo ya a tener Ok. los recuerdos. O sea, antes no tengo nada. Y en general con mis padres siempre... nunca he hablado de las cosas demasiado. Siempre he sido una persona que ha considerado que cada uno lidia con su mierda y es capaz de lidiar con su mierda. En plan de... No me parece que sea de... Buah, necesitas ayuda, tal, no sé qué. Que aquí 4 personas ya Hay- me han matado como mínimo, ¿no? Pero vamos, que... Hay de todo, pero, Sí, sí. pero yo soy muy parecido en esto. O sea, al final hay gente que necesita expresarlo y dicen, cuidado, psicólogos y demás, pues me encanta leer sobre este tema, que realmente lo mejor es expresar tus... No constantemente, no ser una puta víctima, pero sí, si tienes algún problema, comentarlo con alguien. Realmente Sí, sí. dicen que es lo suyo. Pero a mí también me cuesta mucho y te entiendo perfectamente. No, sí, pero era eso, no creo... Soy de la condición que, oye, que cada uno necesite lo que necesite. Ya. Yo personalmente soy una persona que considera que cada uno tiene que lidiar con su mierda y cada uno, sin dejarte caer ni nada por el estilo, es capaz de Ya. lidiar con su mierda. Y bueno, al final eso es un poco también lo que, desde que empecé a tener memoria, mi cerebro dijo, empieza a tener memoria, eso es tu primaria y tal, pues lo que ha ido formando de carácter. Y siendo eso el punto álgido, el 2017 en Viena. Viena, borrachera épica. Y por último, tengo que hacer un inciso, y ya te digo, el culmen de todo fue una influencia muy grande de mi padre, porque en su momento quería ser militar, quería ser la mili, y por Esto tú. mi padre, mi Ah, tu padre, padre, mi vale. padre. Mi familia de militares, que no militares, querían ser militares, Vale. porque mi abuelo fue militar, especialista ¿cómo era? Aeronáutica. Ingeniería aeronáutica y no sé cómo electricista, no sé cómo decirlo eso, pero vamos. Ingeniero técnico, yo qué sé. Sí, lo que es en su época, me lo decía él, se llamaba un especialista. De hecho, por ejemplo, el primer ascensor de Canarias lo instaló mi abuelo. Y al final, espérate, se me ha ido el baifo completamente. Esto venía a familia de militares. Y después todos sus hijos también querían ser militares, pero por diferentes motivos ninguno pudo serlo. Por falta de vista, diabético, y el otro que se cogió el servicio civil auxiliar, una cosa se llamaba así, que se sacó una carrera que pudiera ayudar al Estado
sin ser militar. Como Vale. que siendo militar iba a desperdiciar su talento. Entonces al final mi padre como afrontó eso fue centrándose mucho más en lo que es la historia. La historia militar, la historia bélica, leyendo libro tras libro, conociendo y adquiriendo más conocimiento. Era una locura, viendo documentales, viendo lo otro. Entonces al final a mí eso se me quedó impregnado y fue lo que posiblemente, entre tanta guerra, pues me causara problemas con los niños en su momento, ¿no? Pero... O sea, eras un poco matón también. ¿Eras el típico al que le hacían bullying pero también reventaba? ¿O te quedabas callado ante las adversidades? No, era... A ver, no iba reventando todo el mundo, porque no. Pero te Pero defendías. no era una persona que me diera miedo dar mi opinión, ni si no era capaz de dar mi opinión, expresarla a través de la fuerza. O sea, si me veía impotente y te estabas metiendo conmigo, te iba a caer un puño. Y no me importaba. Ya. Porque al final, dentro de lo que cabe, ese ambiente me enfocó para mal en eso. En plan, no era capaz yo de responderte con palabras, tú tampoco atendías a mis palabras, entonces al final lo que te caía era un puño. Ya. Y ¿Crees que la violencia resuelve los problemas por esto? Me parece un debate súper interesante ese tema. Sí. Mm, Yo creo que en eso me remito un poquito a lo que dijo von Moltke, general prusiano del siglo XIX. Y lo que dice el pibe era que básicamente la guerra es una extensión de la política. Esto lleva a términos de niños, tú estás hablando conmigo, yo estoy hablando contigo, no concordamos, y si tú sigues sin estar razonando conmigo, al final yo puedo emplear la fuerza para que acabemos en un diálogo a ver si nos entendemos. Esto entre niños es imposible, ¿no? Porque no nos vamos a entender, somos gilipollas, nos pegamos insultos y ya está. Esperamos que al final eso me causó en su momento sus problemas, lidié con ellos y ahora ya somos mayorcitos para poder hablar las cosas, aunque no parecen en todos los sitios, ¿no? Ya ves. Sí que es verdad que a veces pasa con los niños que después de... Yo no he tenido muchas peleas, pero sí que alguna vez se me iba la pinza, también por problemas que tendría en ese momento y tal y cual. Y joder, recuerdo una en concreto, por ejemplo, de estar con un colega, que es que ahora es muy amigo mío, y no recuerdo cuáles eran las circunstancias exactas, pero me estaba vacilando, me estaba tocando mucho los huevos, y llevaba, yo qué sé, igual un día entero o varios, tocándome los huevos, y yo me estaba rayando. Nos acabamos peleando, tío, y después de la pelea, como que todo se calmó y pudimos mostrarnos tal y como éramos, sin la capa social de yo soy un hijo puta y tú tal, no sé, lo que sea, ¿no? Y acabamos siendo amigos a partir de eso. O sea, eso pasa bastante en chavales, Sí. ¿eh? Yo, simplemente Juan inciso, yo me acuerdo que en mi grupo de amigos, en la transición a primero de la ESO, que era todo el grupo de Alejandro que me intentaba aceptar, o sea, yo estaba intentando que me aceptaran, me acuerdo que uno de los integrantes, se llama Pablo del Pino, saludos de nuevo, me acuerdo que nos hicimos amigos después de literalmente un partido de baloncesto en una cancha, nos empezamos a meter de hostias y después de terminar nos hicimos colegas. Ya ves. Literalmente, Sí, después sí, de sí. meternos 4 puños, nos hicimos colegas. Ya ves, tremendo. Vamos a entrar en lo que precisamente estabas contando. En tu interés, no sé si es el que más, pero una de las cosas que te caracterizan, que desde luego es el tema bélico y la historia bélica en concreto. Me gustaría empezar hablando de personajes en concreto, ya que pues igual mencionas algún personaje que la gente conoce, pero que al ser tan fan, tan friki, que de hecho, inciso rápido, pero realmente el término friki creo que ahora ha evolucionado en un aspecto positivo de cojones. O sea, tú de pequeño decías que eras un friki y te sentías mal. Ahora, en cambio, dices, no, yo soy un friki en esto y te sientes de puta madre. Creo que en eso YouTube y este tipo de cosillas han ayudado. Los gamers también. Ser un gamer antes era ñe, ahora es de puta madre. El caso, que me voy por las ramas. Básicamente, personajes que te hayan inspirado muchísimo a nivel histórico. O simplemente que te hayan... Claro, porque inspirado la gente puede entenderlo como un tema positivo. Que te hayan parecido demasiado interesantes. Pues respecto a ese asunto, simplemente por la concepción social que tiene aparejada este personaje, le voy a llamar el Adolfo el Alemán, ¿vale? Para que Espero que sepáis de quién hablamos. YouTube que no nos ponga Me han un dicho que strike. YouTube te mete un strike si mencionas el apellido. Es de las personas más odiadas de toda la historia. Adolf y lo que sigue. Vale.
Entonces, en ese sentido, me parece muy importante tener en cuenta que la gente asocia, por ejemplo, el concepto de Blitzkrieg o lo que es la guerra relámpago a este personaje histórico. Y eso es algo que me parece un error, porque ¿Qué es la guerra relámpago? la guerra relámpago básicamente se reduce en utilizar, utilizar los tres tipos de recursos militares, se los queréis llamar así, que son tierra, aire, dentro de tierra, infantería, tanques Tanques. y aire. Son los tres en conjunto, actuando en conjunto. Al igual que la Primera Guerra Mundial, podrías tener infantería como predominio apoyada por tanques. Aquí tienes grupos de tanques, grupos de infantería y estos dos relacionados y coordinados con ataques aéreos. ¿Vale? Ese conjunto de tres, ¿vale? Para conseguir un objetivo inmediato y rápido se llama Blitzkrieg. ¿Vale? Es decir, conseguir de forma muy abstracta, conseguir con los medios que tienes disponibles de forma muy rápida la victoria. Eso se podría describir como Blitzkrieg, ¿vale? Que es lo que te acabo de comentar. Y mucha gente, por ejemplo, asocia lo que es el concepto Blitzkrieg a la combinación de fuerzas terrestres, dentro de lo que cabe infantería y tanques, junto con aviación dentro del campo de batalla. A eso la gente lo asocia al Blitzkrieg. Y es algo que me llama mucho la atención porque no es así. O sea, no es algo que inventó de repente el personaje este, ¿vale? Y no se remite solo a esto de la combinación de estos tres elementos, sino que es algo que viene desarrollando no el Estado alemán, si es que es predecesor al Estado alemán, viene de Prusia. Es decir, estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? Y en el siglo XIX viene, ¿cómo decirlo? Unas mentes militares brillantes por parte del Estado prusiano. De hecho, en su momento se le llama a Prusia el ejército con Estado. ¿Vale? No un Estado con ejército, sino el ejército con Estado. ¿Y a qué viene esta concepción? Pues que te viene una serie de grandes mentes, destacándose entre todas ellas el general von Moltke, y es este el que desarrolla este término que se llama Blitzkrieg. ¿Y en qué consiste originariamente? Y es el que de forma táctica se hace de forma diferente, pero el fundamento es el mismo. Y te dice, Alemania está atrapada, ¿vale?, entre dos frentes. Tienes por un lado a franceses, que son nuestros rivales directos, y por otro lado tienes a los rusos, que tampoco es los que no les tenemos mucho cariño. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Alemania? Alemania tiene que desplegar muchos efectivos en un sitio, en uno de los dos frentes, y conseguir una victoria rápida y eficiente, para después enfrentarse al otro y reventarlo. Eso es el Blitzkrieg, y lo desarrolla el general von Moltke. Entonces, algo que me llama mucho la atención y que quiero a nuestros oyentes, pues quiero que por favor rectifiquen esta opinión respecto a nuestro queridísimo alemán, ¿vale? Y es que esto no lo desarrolla él, es una doctrina que viene desde el siglo XIX, es decir, una doctrina con más de 100 años de antigüedad y que simplemente se moderniza la forma de llevar a cabo esa doctrina. Al igual que, por ejemplo, cuando se invade Polonia, se hace de forma muy rápida, con sus fallos y sus rectificaciones, pero se hace de forma rápida. Y después se lleva a cabo con Francia. Se está llevando a cabo lo que es la doctrina de la Blitzkrieg. Es decir, primero enfrento a uno de forma rápida, lo derroto de forma rápida, para después enfrentarme al otro. Porque estoy en el medio, no puedo asumir tener una guerra en dos frentes. Que es, por ejemplo, lo que le pasa a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Que tú, siguiendo este concepto de la Blitzkrieg, tienes al general von Moltke, ¿vale?, que del siglo XIX, este hombre acaba por fallecer, desarrollando lo que el plan Schlieffen, que es el plan para invadir Francia, ¿vale? Que básicamente se resumía en tener un punto de eje. Imagínate que tienes Alsacia y Lorena, ¿vale? Okay. Perteneciente en ese momento a los alemanes, Alsacia y Lorena, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la guerra franco-prusiana. Alsacia y Lorena es alemana, ¿vale?
lo que tú quieras hacer en ese momento, y lo desarrolla von Moltke, es tú tienes que tener un punto de eje en tu frontera con los franceses y a partir de ahí ir haciendo un barrido que pase por París. Es decir, que cuanto más tropas intenten atacarte la punta de tu eje, mejor. Claro. Porque tendrás más tropas embolsadas en ese momento y tendrás una victoria más fácil. Ese concepto se intenta llevar a cabo en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Von Moltke ha muerto y ahora está su nieto. Su nieto, con todo el cariño del mundo, es un puto inepto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que decía von Moltke que era ventajoso, es decir, que te intenten atacar el eje, ¿vale? Porque así, como hemos dicho, puedes tener más tropas rodeadas. Lo que hace su nieto es que a la hora de... Estamos haciendo el rodillo, se invade Bélgica, tenemos un rodillo, ¿vale? Estamos llegando a París, estamos poniendo a los franceses en una tesitura muy complicada y los franceses están al mismo tiempo atacando por Alsacia-Lorena. ¿Qué hace su nieto? En vez de seguir con todas las tropas haciendo el rodillo y que al fin se te quede estas tropas que te están atacando aquí rodeadas, lo que hace es, vale, pues aquí quito esto. Imagínate, todo este cacho te falta de tropas porque lo mandas a apoyar donde están atacando. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes a París aquí, ¿vale? Tu rodillo no llega a París. Vale. No llega a París. Que era el objetivo político, el que te iba a dar la victoria, Claro. el que te iba a dar la victoria en menos de un año, ¿vale? Y es en ese momento cuando se libra la primera batalla del Marne, en el cual, imagínate, claro, tú tienes aquí París, ¿no? Tu ejército dice, ¡yay! No llega. No llegó. ¿Qué hace el ejército francés? Te ataca por el flanco. Claro, tú tienes aquí el cuerpo alemán y dice, me están atacando por el flanco. ¿Qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo gira para enfrentarse a que me está atacando. Entonces, ¿qué pasa respecto a la línea que tú tienes aquí formada? Aquí hay un hueco. Has dejado un hueco porque te estás defendiendo. Entonces, en este momento se crea la primera batalla del Marne, que acaba con una derrota de los alemanes y es lo que empieza la guerra de trincheras. Y es porque en ese momento el nieto de von Moltke, muy mal decidido por su parte, sacrifica su guerra de maniobras. La guerra de maniobras es cuando tú tienes todavía el impulso necesario, que por ejemplo es algo que estamos viendo en Ucrania hoy en día, ¿vale? Cuando tú tienes el impulso necesario y llevas a cabo, dentro de lo que puedes, una guerra de maniobras. Lo último que te interesa meterte es en una batalla abismal. No, tú intentas rodear, embolsar unidades, destruirlas desde cero, dejarlas reducidas, que haya muchos prisioneros. Eso es lo que tú buscas en una guerra de maniobras, porque todavía tienes el fuelle. Desde que te metes en un tipo de batallas como esta, en el cual ambos ejércitos sufren un nivel de bajas muy importante, porque siguen, obviamente, con una tecnología, imagínate, una tecnología de la revolución industrial, es decir, una economía preparada para la guerra. Yo te puedo producir, imagínate, 500 fusiles al día, cuando antes eso era un artesano haciendo un fusil de cero y a lo mejor tenía 2 fusiles a la semana, imagínate, ¿sabes? En plan, a lo mejor tenía 10 fusiles al mes. Claro, existe un desfase muy importante entre la economía y la concepción militar. Desde Napoleón no hay guerras importantes en Europa. 1815, estamos hablando de 1914, han pasado 100 años y las tecnologías, la forma de concebir la guerra no ha cambiado. O sea, tienes el ejemplo de la guerra de secesión estadounidense, pero vamos, que los europeos no toman nota de eso. Y tienes fusiles semiautomáticos, en plan, en filas. Imagínate tú que tienes un fusil de 5 disparos. ¿Con cuánta gente te cargas eso? En filas. No estás tirado en el suelo, cobertura. No. Estás en filas. Un ejército contra el otro. En una batalla te puedes llevar 300.000 hombres. Claro. 300.000 hombres. Y mira cómo ha evolucionado hasta ahora. O sea, si hoy en día hay una guerra seria con armas nucleares, se acaba en 0, porque ya te puedes cargar a millones de personas de una, ¿sabes? O sea, entonces, es que es esa guerra de masas que empieza en la Primera Guerra Mundial. Y es por eso que von Moltke, y con esto termino mi primer capítulo respecto a una de las figuras que me parecen más importantes, que revoluciona la forma de entenderlo. Porque es totalmente consciente de la situación de Alemania externa e interna.
a nivel externo tiene enemigos en los dos lados, es decir, tiene que acabar con alguno de los dos rápido para poder centrarse en el otro, y de forma interna, Alemania es capaz de movilizar un ejército muy rápido y mantenerlo de forma muy eficiente y sin ningún tipo de problemas por la tradición que viene trayendo el Estado prusiano, que es un ejército con un Estado detrás. Entonces, por eso, yo creo puedo concluir que, claro, todo esto obviamente muy eurocéntrico. Yo me concentro mucho, al final la historia que conozco más de mano Europea. es la historia europea, que entre lo que cabe, a lo mejor alguien me mata, pero la historia europea es la historia del mundo. Entonces, es una de las figuras que me parece muy relevante, porque es capaz de casar tanto la visión interna de un país como su situación externa. Por eso este hombre, von Moltke, me parece un genio militar. Ya ves, muy interesante y es una figura que no conoce casi nadie, sinceramente. O sea, De hecho, perdón, y ya termino, tiene un libro al que le interese que se llama De la guerra. lo pongo por aquí. Si alguno se lo quiere leer, es un libro muy denso, pero muy completo. Si alguno es capaz de las cosas como si tienes que entenderlo, es muy difícil de digerir, pero ofrece mucho. Muy interesante. Sun Tzu también tiene el arte de la guerra, que este sí que es conocidísimo, que me pareció bastante guapo. Son cosas más básicas, porque se centra en estrategias que incluso, y de hecho hoy se lee mucho por eso, porque se aplican al mundo, o se pueden aplicar al mundo empresarial. También está guapo. Al final la estrategia militar, dentro de lo que cabe, es una estrategia que se puede aplicar al día a día. Es bastante guapo. Al menos en ese libro. Más personajes que te flipen. Me hablabas de Roosevelt antes de la charla. Por ejemplo, esto efectivamente no es un personaje militar de historia bélica per se, porque no lo es, Más político. simplemente ha sido uno de los presidentes de los Estados Unidos, pero me parece algo especialmente relevante, porque por un lado pero continúa y afirma lo que viene siendo el siglo americano, porque viene a reafirmar el imperialismo americano, el mundo bajo la bandera estadounidense, que es el que heredamos después de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre es uno de los consecutores de... consecutores no rompe con la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es América para los estadounidenses. Este hombre rompe eso. América para el mundo. Exactamente. Rompe de vamos a estar aislados. No, este hombre se involucra. Este hombre acaba con el liberalismo económico puro y duro, no lo hemos conocido nunca, el liberalismo puro y duro. Yeah. Ese liberalismo en el que había grandes monopolios, el monopolio del carbón, el monopolio del acero, eso se lo cargó este hombre. ¿Por qué? Porque llega después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte no voy a decirlo mal, en la fábrica del mundo, va manda un montón de préstamos, de dinero, de materiales, todo. Europa arrasada tras la Guerra Mundial, quien le construye Europa es el dinero de Estados Unidos. Y Estados Unidos, a raíz de eso, se forra. Claro. Se forra. La fábrica que hacía neveras en Francia ya no existe. Ahora está en Estados Unidos. La fábrica que hacía Coches. Fusiles, coches, en Europa ya no existe. La bombardearon durante la segunda batalla de Lincio. No, y encima, a mí lo que hizo bien, aunque es un poco de cabrones, pero lo hicieron muy bien los estadounidenses, fue entrar en las guerras en el momento preciso para que salgan como los salvadores sin haber perdido tanto como otros. O sea, tú comparas con Rusia, la de gente que murió, la de rusos que murieron comparativamente con los Estados Unidos, y es que no hay color. Entraron en un momento en el que todo el mundo ya llevaba años de guerra, estaban reventados todos, entran con una tecnología brutal, infantería muy, muy especializada, buen ejército, todo perfecto, y consiguen, pues claramente, ganar. Y quedar como los que escriben la historia después, porque al final el que gana es el que la escribe. De hecho, tengo que estar de acuerdo y no al mismo tiempo contigo. Porque lo que viene siendo... remontamos a antecedente más actual dentro de la Primera Guerra Mundial. Tenemos un ejército de Estados Unidos que no llega a los 100.000 hombres.
¿vale? Por la política aislacionista que tiene. Y es a partir de la guerra indiscriminada submarina de los alemanes para intentar dejar aislada lo que viene siendo Gran Bretaña, para que no lleguen víveres, porque obviamente en Gran Bretaña tiene un predominio naval muy importante. De hecho, la única batalla que se da naval significante durante la Primera Guerra Mundial se llama la Batalla de Jutlandia, que se enfrenta a la flota inglesa contra la flota alemana. Y de forma táctica ganan los alemanes esa batalla. Pero la cosa es, los alemanes tienen 12 Dreadnoughts, que son el nuevo tipo Submarinos. de nave, Ok. de nave. Los Dreadnoughts son naves. Imagínate un acorazado muy, muy, muy primitivo. Eso es un Dreadnought. El primer acorazado de la historia. Muy caro, por cierto, lo desarrolla un italiano. Y se enfrentan entre sí la flota inglesa y la flota alemana. Gana la flota alemana, pero claro, los ingleses tienen mucha más capacidad para afrontar las pérdidas que los alemanes. Entonces, es a partir de eso que los alemanes empiezan a desarrollar una doctrina submarina. Dicen, no les podemos ganar en mar, ¿vale? Vale. Sí les podemos ganar, pero no podemos reemplazar al ritmo de baja que ellos sí pueden reemplazarlo. Entonces vamos a desarrollar una guerra submarina que es mucho más barato un submarino que un acorazado. Me refiero, un submarino tiene como máximo que 30 tripulantes. Un acorazado como mínimo son 3.500 personas. Entonces, a partir de eso, en un primer momento se desarrolló una guerra submarina, pero que no llega a ningún lado. Entonces ya es 1916, 1917 que se lleva a cabo una guerra submarina indiscriminada. Es decir, el barco que se meta en las aguas que yo he delimitado como aguas en conflicto, quien se meta ahí, yo le puedo meter un torpedazo si me apetece. ¿Qué pasa? En una de estas, los alemanes se hunden un crucero que se demuestra después que llevaba armamento estadounidense a los británicos, pero hunden un crucero estadounidense con civiles estadounidenses que, según los alemanes, no me parece ninguna idea alocada, tuviera armamento escondido para llegar a Inglaterra. Esto es aprovechado por Estados Unidos como pretexto. Igual que hacen con Pearl Harbor, e igual que hacen con todo. O sea, siempre tiran de un supuesto ataque. Digo supuesto porque hay cierta conspiración con el hecho de que a veces igual ha sido Estados Unidos el que ha provocado un ataque para tener la excusa de entrar en una guerra, ¿entiendes? El de Pearl Harbor no me parece un buen ejemplo. Por ejemplo, en Vietnam sí me parece un buen ejemplo. También. Es el incidente de Panau. Hombre, pero Pearl Harbor también tela. O bueno, con España mismamente en su momento, en la guerra de Cuba. La Cuba No también me jodas. es otro buen ejemplo. Pero es a partir de este incidente que mueren 16 ciudadanos estadounidenses, algo así, que deciden meterse en el conflicto. Y claro, a partir de esto, claro, imagínate, un país, Alemania, y Austria-Hungría y tal, que no me he metido en nada de eso, pero Alemania. Un país que la producción depende de sí misma, ¿vale? Es decir, no puedes depender de colonias de ultramar para que alimenten tu población. Yeah. Tienes un bloqueo de los ingleses. Es decir, aunque tuvieras esas colonias, que las tenían pero que las perdieron al poco, no te puede llegar nada, depende de ti mismo. Y en contraparte tienes a Francia e Inglaterra, Reino Unido, con un imperio colonial sin precedentes en la historia, que te pueden mantener perfectamente, que tienes un mano de oro, un manpower ilimitado. Y te estás enfrentando contra eso. Es decir, Alemania está en una carrera contra el reloj. O gana rápido o no gana. Y de hecho, en 1918 es el único momento en el que Alemania finalmente alberga una posibilidad. Y es que después de mandar a Lenin a Rusia, se quita lo que finalmente quería von Moltke, que era Alemania, por favor, céntrate solo en una de las fronteras, ¿vale? Derrotan a Rusia porque crean la guerra civil rusa entre los blancos y los rojos. Y todas esas tropas, ese millón o los millones que fueran, ahora mismo no me sé la cifra exacta, pero imagínate, todo el ejército alemán desplegado en Oriente se traslada a Occidente. Es decir, a una frontera de menos de 500 kilómetros. Yeah. Y a partir de ahí, Alemania desarrolla lo que se llama la Kaiserschlacht, la batalla del Kaiser, del emperador. Y están a esto,
poquito, de rebasar las líneas aliadas. No obstante, se quedan sin fuelle. Los aliados son capaces de detenerlos. Y es en ese momento es el punto de inflexión. Cuando llegan los americanos con su poder industrial, los estadounidenses con su poder industrial y con toda la mano de obra que tienen ellos en su país, el cual no se ha visto afectado por la guerra. Claro, ese es el tema. ¿Tú en ese momento qué haces? Ya no puedes hacer nada. O sea, en ese momento el ejército alemán ha sido derrotado. Y es a partir del Tratado de Versalles que viene nuestro alemán preferido y dice, ha sido los políticos que han firmado la paz los que han traicionado al ejército. El ejército alemán está bien, podía permanecer, podía durar. Ese es el argumento que usa Adolf para convencer. Eso es lo que utilizaba Adolfo para... Bueno, eso y que también hay que decir que después de la Primera Guerra Mundial se le ponen unas condiciones a Alemania muy duras sí. Y la gente está rebotada y él lo aprovecha. O sea, se trata de un personaje interesantísimo porque el cabrón estaba pinzado, pero tenía un poder de convicción muy loco. O sea, tú ves vídeos, tío, y es impactante ver cómo la gente realmente está como encocados con él. O sea, es una droga para ellos, ¿sabes? Es impresionante, tío. Estaban todos convencidos. Hasta el punto en que cuando acaba la guerra y les enseñan a muchos militares pues lo que han hecho, campos de concentración, etcétera, no lo acaban de entender, no lo acaban de ver porque dicen, joder, no, ¿sabes? O sea, estaban metidos en una burbuja a otro nivel. Una persona, tío, es impresionante. Por ejemplo, un ejemplo muy anterior al que acabas de comentar y que sirve para respaldar justamente lo que estabas diciendo era... había un compañero que no me acuerdo ahora cuál era su nombre, un compañero de Juana de Arco. Juana de Arco es una mujer que se presenta a uno de los reyes franceses durante la Guerra de los 100 Años, ¿vale? Estamos hablando siglo XV, 1400. Para liberar el sitio de Orleans. Y a partir de eso empezar lo que es la contraofensiva francesa contra los ingleses que tienen un éxito abrumador. Uno de esos compañeros, ¿vale? Imagínate, uno de esos compañeros, liberas Orleans, liberas no sé cuántas ciudades del yugo inglés, ganas no sé cuántas batallas contra los ingleses y de repente, ¿vale? De repente se descubre que el pibe que tú lo tienes considerado como un héroe francés, has liberado tierra francesa del yugo inglés, el tío está pinzado de la cabeza y se dedica a raptar niños y asesinarlos para hacer rituales satánicos. Wow. O sea, esto no me lo estoy inventando, eso está documentado, me refiero. Joder. Imagínate cómo se te queda eso. Yeah. Pues eso es lo mismo, es la misma situación que se plantean los alemanes cuando descubren todas las verdades que trae su querido personaje. Increíble. Sí, sí. A ver, es lo que pasa también cuando una sola persona tiene tanto poder que realmente si no controlas con quién estás tratando, pues se le puede ir la pinza. Voy a ir al baño, hacemos una pausita y seguimos. Completamente. Bueno, comentábamos un poquito, todo este tema pues, de la historia bélica, has mencionado varios personajes. Tengo que decir que una cosa que me molaría mucho de cara al futuro es, cuando volvamos a grabar un podcast juntos, analizar personajes concretos y dedicar todo un podcast a ese personaje, porque como hemos hecho una pausa y hemos comentado un poco pues que efectivamente a veces nos centramos en uno y estamos media hora hablando de este y no nos damos cuenta y de repente pues queríamos mencionar a Julio César, Alejandro Magno y su puta madre y no hemos mencionado a más de 3, ¿no? Pero me ha parecido bastante guapo y sobre todo el hecho de que también hayas mencionado personajes no tan conocidos para el público en general. Yo mismo he aprendido muchísimo hoy, así que top. Quería ahora, ya para terminar, profundizar un poco en ya un tema personal, y es una pregunta que le hago a todo el mundo, que es ¿dónde te ves, dónde se ve Germán de aquí a unos años? Pongamos 10, 15 años, ¿dónde quieres estar? ¿Cómo te ves? Pues la verdad que ahora mismo, teniendo en cuenta mis circunstancias actuales, pues la verdad que espero por lo menos estar casado ya, con una familia de camino. También 10-15 años, una familia de camino no, una familia ya asentada por lo menos. Ok.
Y también habiendo tenido experiencias, lo que viene siendo en viajes, lo que comentabas también un poco antes de conocer nuevas culturas, viajar, por ejemplo, a los States, que no los he visto nunca, no he tenido el placer nunca de conocer su cultura. También, pues eso, hacer lo que viene siendo el estereotipo social típico de Hollywood respecto a las familias, es decir, una casa ya asentada, una familia también asentada con cosas que demostrar, valores que defender y una continuidad tanto en las tradiciones entre mi novia y yo y las oportunidades o perspectivas que los nuevos niños tengan que ofrecer. Y por último, por así decirlo, para recalcar más un poquito más mi egocentrismo, ¿no? Pues en el caso de que salga niño, Dios mediante, ¿no? Al primero llamarlo también Germán para seguir con la tradición que lleva ya 4 generaciones en Joder, la no está familia. mal. Vale, vale. Sí. Me mola porque cuando hago esta pregunta, tío, hay dos tipos de... Bueno, hay tres tipos de persona. El que toca el plano familiar, puramente, como es tu caso. El que toca el plano profesional. Y el que toca el plano, bueno, un mix. Primero un poco de familia, pero luego te comento lo que quiero a nivel profesional. Ok. En tu caso, me parece muy top. Tu prioridad está claro que es la familia. Quiero saludar a Noa, la novia de Germán, que no la conozco aún, pero la conoceré en media hora aproximadamente, porque después de esto nos vamos a un bar a jugar un poco al billar. Y con suerte al futbolín, tío, que es que necesito un bar con futbolín, porque ya sabes que soy un puta máquina al futbolín, no voy a mentir. Y me encanta, sí, no, a ver, coño. O sea, el tema de la humildad está muy bien, pero si uno es bueno en algo hay que decirlo. Yo me considero muy bueno al futbolín, joder. Y me flipa ir a bares y encontrar un bar, cosa que no hay en Pamplona, que realmente tenga un nivel decente de futbolín, que la peña vaya ahí a jugar. Igual tendríamos que montar uno, tío. Ya hablaremos. Pero no, en serio. Sí, business fuera. Exacto. Saludos a Noa, la novia de Germán. Y decirte que esto, me parece inspirador el hecho de que tu prioridad, tu pilar realmente de cara al futuro sea la familia. Sin embargo, antes de terminar, sí que me molaría que me cuentes un poco a nivel profesional qué quieres hacer, tío. Sí, respecto a eso, pues la verdad que desde que empecé la carrera y ahora hasta quinto, pues esa idea pues se ha ido desarrollando, la verdad. Y poco a poco he ido tomando una forma más o menos pues realista, en el sentido de, por ejemplo, en primero me hubiera gustado mucho tener o continuar con la empresa familiar, que en resumidas cuentas se podría considerar como una inmobiliaria, pero también me he dado cuenta que más allá de eso, contemplo también muchas otras posibilidades, en el sentido de, por ejemplo, tengo un amigo que estudia, Sergio Falcón, saludos. Saludos, Sergio. Un saludo aquí a toda España. A todos. Ingeniería biomédica. Ok. Y que el hombre quiere irse a Estados Unidos para después adquirir la experiencia necesaria y después venirse aquí a España, en concreto a Canarias, a empezar un negocio respecto a eso, que es algo muy, muy, muy incipiente en lo que viene siendo la economía española y algo de lo que de verdad me haría ilusión formar parte. También, por ejemplo, contigo mismo tenemos un par de proyectos que estoy ilusionado y que creo que poniendo esfuerzo entre ambas partes y muchas más partes podría salir adelante y salir un producto muy, muy, muy bueno, y es algo que también me ilusiona bastante. Entonces, en resumidas cuentas, podría decir que eso, la vida te da una serie de circunstancias y la capacidad de uno de amoldarse a esas circunstancias es lo que le da a uno esa capacidad de poder mejorar en sí como persona, sino no simplemente ateniéndose a un plan, sino ser capaz de modificarlo y mejorarlo si es posible. Y es algo que tengo en cuenta. Obviamente la finalidad última, o al menos lo que espero yo, aparte de que sea una aventura, ¿cómo decirlo? Una historia memorable y demás,
al final lo que espero es convertirme en un buen padre de familia, ser capaz de proveer, ser capaz de estar ahí y ser capaz de combinar perfectamente, y si no perfectamente, al menos algo Decente. similar, exacto, a lo perfecto, a algo decente, a una mezcla entre mis ambiciones profesionales y mis aptitudes como padre y guía de familia. Por eso que al final, lo que tú comentabas, los diferentes modelos, al final yo creo que cuando uno, al menos en estas etapas, tiene una de esas cosas claras, prioriza esa cosa sobre las demás, porque al final es lo que conoce, lo que tiene cercano y a lo que le da más valor, ¿no? Y en ese caso mío sería la familia respecto a mi novia actual, ¿no? Y espero que ser capaz de ser un candidato, tener un futuro lo suficientemente brillante para estar a la altura de el futuro que promete mi novia. Ya ves. Muy bonito. La verdad es que me ha encantado la charla, Germán. Y como dices, efectivamente, en un futuro yo creo que, te lo he dicho algunas veces, a estas edades yo creo que al final se trata de intentar hacer tus cosas, ya sea pues tema familia, empezar con tu novia ya a planear, tal y cual, o tema profesional, pues si te mola algo lanzarte, porque estamos en una edad en la que hay que probar y el tiempo dirá. Al final realmente pues nunca sabes en qué va a acabar todo, porque vas evolucionando, vas mejorando, vas viendo diferentes puntos de vista, la gente cambia y es eso. Nunca digas nunca, porque igual al final acabas pues trabajando de lo que sea, porque te das cuenta de que yo qué sé. En todo caso, sí que creo que eres un tío que efectivamente podríamos cuajar guay en un futuro a nivel profesional, porque nos mola hacer cosas. Y no es tanto eso, sino el hecho de que las intentamos hacer, ¿sabes? Que eso es lo que yo creo que es esencial a estas edades. Te puede salir mal, te puede salir bien, pero el hecho de intentar hacer cosas y meterle curro, y meterle una rutina y soñar, en el sentido de decir, tío, da igual que tenga 22, si intento un proyecto y realmente creo en él, voy a intentar llevarlo a cabo de la mejor manera, con las herramientas que tenga, etcétera. Es vital. Además de todo esto, eres un tío que de historia sabes muchísimo y para el podcast es una joya eso. O sea que ya te digo, en un futuro, creo que lo he dicho con cada uno de los que han venido hasta ahora, en el sentido de que, joder, todos los que han venido realmente pienso, tío, nos hemos quedado con ganas de hacer más, ¿sabes? Pero ya te digo, me molaría mucho hacer más podcasts enfocados en diferentes personajes históricos, hablando de pues batallas históricas, porque también contigo hemos hablado de batallas durante horas, ¿sabes? Y al final este podcast pues que dura horita y media, una cosa así. O sea, realmente se puede profundizar muchísimo en cosas así. En todo caso, una experiencia cojonuda, tío. Muchísimas gracias por venir. Espero que te lo hayas pasado genial. Las birras, por cierto, quiero mencionar a Keller. Las ha elegido Germán, de Donostia, 1872. Muy buenas y suben bastante. Me ha sorprendido. No sé si es que llevo... Te diría que llevo como tiempo sin beber, pero no. O sea, literalmente ayer estuvimos bebiendo con unos colegas y tal, el chill. Pero me han subido, tío. O sea, noto que estamos... no borrachos, pero en ese punto, ¿sabes? Que dices, desde luego no como cuando hemos empezado la charla. Desde luego. En todo caso, me enrollo. Despídete de toda esta gente, de esta buena gente. Los que hayan llegado hasta aquí, sois los putos amos, sois los jefes. Os quiero. Palabras sabias de Germán hacia vosotros. Gentecilla. Solo tengo que decir que si han llegado a este punto, por favor, suscríbanse y denle a like. Nice. Botoncillo de suscribir cuando acabe el vídeo, ahora con la conclusión. Ya sabéis que podéis escuchar esto en Spotify. Tenía la duda de si quitarlo de iVoox y Apple Podcast. Apple Podcast va a seguir, porque veo que me escuchan algunos por ahí, así que chill. Por cierto, me escucha gente de Valencia, la cual no conozco, así que saludos, viva Valencia. Y entonces esto, Spotify, Apple Podcast, tenéis los links en la descripción, YouTube también, obviamente. En iVoox sí que lo voy a quitar y poco más. Disfrutad, como siempre, sed felices. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós. Gracias a todos. Brutal, colega. ¿A jugar un poco al billar o qué? Sí.